Nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Perdón, estoy un poquito agripada, pero voy a tratar de darle lo más claro posible que pueda con la clase. Entonces, en Historia de la Educación, hoy vamos a ver Historia de la Educación en la Edad Media. En esta Edad Media ya hemos ido recalcando resaltando algunos párrafos, algunas palabras, y pues hoy es cuestión de que nosotros podamos ponerle toda la atención. Es algo muy bonito y es algo que nos va a ayudar. Entonces, en la educación media tenemos la principal característica de la enseñanza medieval. Fue la gran influencia que ejerció sobre la iglesia. ¿Por qué? Cuando hablamos de medieval, quiere decir que estaba relacionada la educación al sacerdocio, como lo que yo le explicaba en clases presenciales, que cuando los primeros que tenían derecho a enseñar eran los sacerdotes y ahí sí que los sumos sacerdotes. Uno de los hechos más importantes que sucedieron en la Edad Media en cuanto a la educación se refiere fue la creación de las primeras universidades. ¿Por qué la creación de las primeras universidades? Antes se reunían en casas porque los únicos que tenían derecho a estudiar eran los de las clases sociales altas. Entonces ellos quisieron compartir la educación más a fondo con lo que es los hijos de las personas quienes trabajaban para sus padres. Es decir, las universidades y las especialidades se fueron creando antes que la escuela nueva, primero que la escuela nueva, es decir, primero que la escuela, la primera infancia, la segunda infancia, la tercera infancia, que ella se venía dividiendo en párvulos, primaria, básico, diversificado. Entonces, fue así como se fue surgiendo las primeras universidades. ¿Cuáles fueron libres? Asociaciones de maestros y discípulos. ¿Por qué maestros y discípulos? Por decirlo así, los maestros eran los hijos de quienes tenían posibilidades altas, ahí sí de los jefes, podríamos decir. Los discípulos de los maestros fueron sus aprendices. En esta época nacen grandes personajes trascendentales para la educación. Uno de esos personajes fue Tomás de Aquino. Tomás de Aquino lo que hizo fue introducir la formación intelectual. ¿Por qué la formación intelectual? Porque él ahí quería dar a conocer lo que era el descubrimiento por medio de la enseñanza, es decir, la libre expresión, el descubrimiento propio, que era lo que él quería enseñar, y aparte de eso, que es lo que nosotros queríamos aprender como estudiantes. La educación en cuanto al sexo de la persona, ahí viene en la Edad Media ya lo que es una distinción dentro de que hombres estudiaban o las mujeres. Entonces, aunque las niñas no estaban excluidas del sistema, la valoración en la educación hacia ellas era prácticamente dirigida más hacia los varones. Ellos tenían, en esta época de la Edad Media, tenían una variación o una preferencia por darle estudio a los hombres, porque tenían el pensamiento de decir, los hombres sí y las mujeres no, al niño sí y a la niña no. Y una de estas características en la educación medieval fue por ser dogmática. ¿Y a qué se refiere un dogma? La revelación divina, también la revelación divina acerca de lo que era la teología. ¿Por qué? Ellos se basaban porque los mismos quienes podían enseñar eran solamente los sumos sacerdotes, porque ellos tenían principios de teología, ellos tenían revelaciones divinas. Entonces, por lo mismo ellos se basaban en que la enseñanza era acerca de
enseñar a escribir, enseñar a leer, pero eran cosas que ellos ya traían, pero que fueron enseñados acerca de los maestros y sus discípulos. Por la permanencia y la influencia religiosa. ¿Por qué la permanencia y la influencia religiosa? Antes predominaba la Iglesia Católica. Con el paso de los tiempos se fueron dando otras religiones, pero quien predominaba en la edad moderna o en la edad antigua o en la etapa de la Edad Media fue la influencia religiosa católica, por lo mismo de que quienes enseñaban eran los mismos del sacerdocio. Antes hablábamos de los catecúmenas y de los catequistas. Cuando ellos hacían sus reuniones catequistas, era para enseñarles a los niños a escribir y a leer. Quizás no les enseñaban ciencia ni arte, pero sí les enseñaban lo fundamental, que era enseñarles a leer y a escribir. El aspecto intelectual era muy bajo, ya que su principal objetivo era la religión. Aparte de enseñarles a leer y a escribir, lo que ellos querían inculcar en los niños era solamente religión. Prácticamente ellos venían inculcando lo que era el valor religioso, la cultura religiosa, lo que en revelación divina y hablando teológicamente, ellos podían llegarles a enseñar a los niños. La formación que comenzaba desde los 6 años a los 15, ahí nada más, porque después, pasando los 15 años, los jóvenes ya tenían que dedicarse a otras cosas, por ejemplo, a la infantería, al ejercicio de caballería, y eso lo vamos a ver dentro de unos párrafos más adelante. Los jóvenes deberían de tener una disciplina rigurosa. ¿Por qué? Aparece la formación caballeresca. ¿Qué buscaba esta formación caballeresca? Buscaba adaptar y acondicionar a los hombres a que distinguieran por condiciones guerreras, dándole importancia a la actividad física y a los valores. Es decir, ellos no solamente eran preparados para la actividad religiosa, sino también eran preparados para la caballeresca, es decir, la infantería también, por decir el ejército de Guatemala. Ellos eran preparados para ir y luchar por el pueblo, pero también en actividad física y fortaleciendo sus valores, es decir, sus valores también meramente religiosos, porque como ellos estaban adentrados más en lo que era la educación medieval, y la educación medieval era en sí lo que buscaba era fortalecer la teología en los estudiantes. La educación en la Edad Media. Tenemos 3 principios. Los principales lugares de estudios fueron las escuelas monacales y las palatinas. ¿Y a qué se refieren estas escuelas? Son el tipo de escuelas que estaban destinadas a la preparación de los niños y jóvenes para la vida religiosa. O sea, todo en la Edad Media era preparación para la vida religiosa o preparación para los teólogos o quienes se iban a dedicar al sacerdocio. Las primeras estaban citadas en monasterios y ellas se preparaban a los alumnos para la vida religiosa. Número 2. Normalmente estaban de 2 escuelas, la anterior que era únicamente para los futuros monjes. ¿Por qué les llamaban así? Porque ahí les daban formación teológica, pero era interna. Cuando ellos quisieron pasarlo al exterior, era que ya eran los frutos que preparaban para ser los sacerdotes. Número 3. El intercambio de las ideas entre ambas ayudó a consolidar la enseñanza monacal como un lugar a la expansión científica. ¿Por qué? Cuando ellos le dieron lugar a la expansión científica, entonces ya hablábamos de lo que era el quadrivium, el trivium, que esto era prácticamente cuando se desglosaban las artes, y ahorita vamos a ver esto. Un punto número 4 era que por otro lado las escuelas palatinas también eran dirigidas por quienes, por los, por los eclesiásticos y por los estudiantes que no tenían que ser sacerdotes. Por ello mismo era de que los niños realizaban o eran educados por profesores.
así también la iglesia y asimismo sus discípulos, porque no era un protocolo real, al contrario, era solamente algo religioso o era, como ya lo decíamos en la educación medieval, era solamente la revelación divina, pero ellos querían llegar a un punto más estratégico o decir un punto más serio y decir, bueno, nosotros no solamente queremos aprender lo que es el estudio de teología o la revelación divina, sino al contrario, ellos querían aprender un poco más acerca de la educación. Número 7. Pero su educación comenzaba por aprender a comportarse como miembros de la casa real. Es decir, que antes, en esta época medieval, también se vivía lo que era en los tiempos de las luchas de clases sociales, que también por otro lado ellos tenían que aprender primero a comportarse tanto en la casa como en los valores. Por ejemplo, ellos tenían que aprender modales, tenían que aprender normas de cortesía, pero más allá de todo eso, ellos tenían que aprender también acerca de la caballeresca, porque ellos eran quienes fundaban o quienes formaban toda esa instrucción teológica. Por otro lado, los nobles eran educados por nodrizas y sirvientas, es decir, estos nobles eran pues los hijos de los trabajadores o niños del pueblo, que ellos eran educados por quienes, por las sirvientas. Ellas antes pues también estas nodrizas eran como jardineras, por ejemplo, maestras de primera enseñanza, que ya vamos a ir a ver todo esto en un poquito más adelante. Estas eran supervisadas por una directora con una buena educación. Su cometido era convertirse en valiosos caballeros cuando los hijos de la aristocracia. Esta aristocracia fue una clase social formada por las personas que poseían títulos mobiliarios eh, concedidos por el rey o heredados por sus antepasados. ¿Por qué eran esta persona la directora en educación? Tenía buena educación, porque quizá ya había tenido la experiencia o la formación, pero también un poco más allá ya tenía una clase social formada. ¿Por qué hablamos mucho de las clases sociales en esta época medieval? Por cosas o por decirle, por puestos o por antecedentes que tuviese la familia de la persona, eran así como las iban tomando como directoras o como cabezas de la educación. Cuando cumplían los 7 años, se contrataba un tutor. ¿Para qué? Para seguir con la educación del niño en casa. Esto del tutor ya era como las especialidades que se iban dando dentro de las universidades, como se le llamaban antes. El aprendizaje del niño era ya más universal, para que él ya fuera adentrándose dentro de otras áreas, ya como la ciencia, como el arte. Aquí ya venimos acerca de los estudios que eran prácticamente los mismos, que eran ya distintas las escuelas, estos ya contaban con el uso de la gramática, la retórica y el quadrivium. Aquí viene lo que le quería explicar, el trivium y el quadrivium. Más tarde se unirían la dialéctica y la lógica. Las escuelas normalmente habían 3 niveles dentro de ellas. ¿Cuáles y por qué eran estos niveles que se empezaron a describir? Por ejemplo, se repartieron 7 artes que eran dentro del trivium y el quadrivium. Si hablamos de trivium quiere decir 3, si hablamos de quadrivium viene de 4. Entonces, por ejemplo aquí, estas 7 artes se dividían en 2 grupos, el llamado trivium. ¿Qué comprendía el trivium? La gramática, la dialéctica y la retórica. Y el quadrivium era lo que se integraba la música, la aritmética, la geometría y la astronomía. Si se da cuenta, aquí ya venimos haciendo como que abriéndole más paso a la educación y más paso al camino, porque antes solo era en la educación medieval, ya venía haciendo lo que es solamente educación religiosa y nada más, preparación para el sacerdocio, para la caballeresca. Pero
Cuando surge esto del trivium y el quadrivium, que fue a mediados del siglo de la Edad Media, ya venía siendo, ya son 7 artes divididas en ¿qué? En 2 grupos. Entonces quiere decir que la educación ya no era solamente aprender a leer y a escribir o enseñar a leer y a escribir, sino también venían los nuevos conocimientos básicos, que ya comprendían que la gramática, la dialéctica, la retórica, que no se le vaya a olvidar esto porque esto es muy esencial y muy importante. Por ejemplo, si dividiésemos la educación medieval en los 2 grandes grupos, o cuáles serían las 7 artes que surgieron dentro de esta educación medieval o la Edad Media, entonces ya venimos nosotros y decimos así, era el trivium y el quadrivium, que posteriormente se fue dando ya con nuevas enseñanzas, ya con nuevos modelos de aprendizaje, ya con otras metas de querer aprender acerca de qué, de música, de aritmética, de geometría, de astronomía, y así se iban dando las especialidades. Entonces, fue aquí donde surgieron las especialidades dentro de las universidades también, es decir, que unos querían basarnos en la astronomía, otros en geometría, otros en aritmética, en música, en gramática, en dialéctica. O sea, cada quien tenía ya el derecho de poder adquirir los conocimientos que así quisiese obtener. Esta clase, como le decía, es muy corta. La tarea, como punto número 1, a realizar sería un glosario de palabras nuevas. Por ejemplo, si retrocedemos aquí, tenemos varias palabras nuevas que podríamos utilizar para hacer nuestro glosario. Número 2, realizar un cuestionario de 10 preguntas sobre este tema. ¿Por qué y qué quiero yo que me realicen con estas 10 preguntas? Quizá no solamente ver qué era el trivium, qué era el quadrivium, qué era la clase social formada, sino al contrario, que estas 10 preguntas también puedan ser dudas acerca de las que usted quiera aclarar. Número 3. Realizar una conclusión no menos de 10 líneas sobre este mismo tema. Todo lo va a hacer en el cuaderno. De una vez esta tarea se la voy a subir a la plataforma para que usted, ya más explicada la tarea, pueda usted realizarla con mayor tiempo para que no esté corriendo a última hora. Entonces, Daniela, quiero hacerle una pregunta, ya que es la única estudiante quien ingresó a la sala. Y no quiere decir que porque haya sido la única no le vayamos a dar la importancia, al contrario. Usted tiene toda la libertad de realizar preguntas, pero también yo le voy a realizar algunas preguntas ahorita. Dentro de la educación, la historia de la educación media, ¿cuál era la principal característica que ellos tomaban para poder enseñarles a los niños? Ellos tomaban las religiones. Muy bien, gracias Daniela. Aquí está, entonces, en la religión a base de la educación ¿qué? Medieval, porque la educación medieval era la que se basaba en la influencia del ejercicio de la iglesia. ¿Y quién era, Daniela, los precursores o los principales fundadores de esta educación, o quiénes eran los que predominaban? Los sacerdotes. ¿A base de quién? ¿De la iglesia? Uh-huh. ¿De qué iglesia? La católica. Muy bien, la iglesia católica, porque ahí hablábamos de los sacerdotes, ¿verdad? Y ahora, aquí ya le pausé. Bueno, ¿quién era el principal precursor que resaltó dentro de esta educación medieval? Es decir, ¿quién fue el que hizo cambios para que los docentes pudieran, o bueno, quienes enseñaban pudieran enseñar otro poquito más allá acerca de no solamente leer y escribir o acerca del sacerdocio, sino él se preocupó por decir, yo quiero que surja otras enseñanzas? ¿Quién fue este personaje? No, de él sí no me acuerdo. ¿No? Bueno, vamos a ver aquí, fue Tomás de Aquino.
que él ya realizaba más el estudio a profundidad. Él fue el quien implementó la formación intelectual, o sea, acerca del descubrimiento que nosotros podíamos tener como estudiantes. Y ahora, se le quedaron una de las 7 artes en las cuales se dividía, y se dividían en dos. Primero dígame el nombre de quienes, en cómo se llamaban los nombres en los cuales se dividía esta educación medieval. Era donde usted mencionaba lo del quadrivium y el trivium. Uh-huh. Y ahora, ¿por qué le llamamos trivium y por qué le llamamos quadrivium? ¿Cuáles fueron las principales artes que se empezaron a aprender? Este, ahí había leído que decía de la geometría, Uh-huh, pero eso ya era del quadrivium. uh-huh. También hablaba de um, ay, no me acuerdo. Bueno, son 7. Y para estas 7 nosotros tenemos que aprender de dónde se desglosaban. Por ejemplo, aquí en estas 7 artes que se dividían en 2 grupos. Y comprender que era la gramática, la dialéctica y la retórica. Y el llamado quadrivium también, que era lo que era el estudio o el ejercicio de la música, la aritmética, la geometría y la astronomía. Ahí ya se fueron dando otras, adentrándonos más dentro de otras, ¿qué le digo?, características de la educación, ya más a fondo, ya más tarde que surgiría que las especialidades y también asimismo fueron dándose los niveles de educación. Entonces, Daniela, le pregunto, ¿tiene alguna duda con respecto a este tema? No, señor. Con respecto a la tarea, ¿tiene alguna duda? ¿No le quedó algo claro? No, sí lo entendí bien. Sí, bueno, entonces lo digo aquí porque también usted puede pasarle la comunicación o comunicárselo a sus compañeras o también informarles, ya que ellas no pudieron estar, no sabemos el motivo, no sabemos la razón o la circunstancia, pero esta tarea se va a hacer completamente en el cuaderno. Ya le digo, realizar un glosario de palabras nuevas, las que ustedes no conocían. Y número 2, un cuestionario de 10 preguntas, ya sea preguntas que a usted le surgieron ya realizando la tarea o preguntas que usted quisiera saber un poco más a fondo del tema. Y número 3, realizar una conclusión no menos de 10 líneas, con sus propias palabras sobre el tema, en el cuaderno. Ya saben que toda tarea que se realiza en el cuaderno tiene que venir firmada por su encargado. Y asimismo subir las fotografías en un documento de Word y adjuntarlo a la tarea que está posteada ya en el aula virtual. Entonces, si tuvieran dudas, estoy para servirles. Y también felicitarla a Daniela porque ha estado constante en sus tareas, constante en las presentaciones que les realizamos durante las clases virtuales. Y pues también recordarle que el día de mañana tenemos clase virtual, espero de que pueda estar puntual, así como hoy. Ya le digo, no por el hecho de que solamente usted haya estado, vayamos a decir no vamos a dar la clase, al contrario, es una clase que es brindada para usted, para sus compañeras también. Ya le vuelvo a recalcar, no sabemos el motivo, pero cabe resaltar y decirle pues que el día de mañana tenemos clase específicamente a las 10:30 de la mañana, entonces de pedagogía general. Le invito a que no pueda faltar y para que podamos estar ahí al pendiente de lo que pueda estar ocurriendo con nuestras clases y asimismo con el seguimiento de las tareas. Entonces, Daniela, un gusto poderle saludar. Señor Celia, también gracias por estar aquí acompañándonos en esta clase virtual. Gracias al colegio por permitirnos también el espacio en la plataforma para poder comunicarnos por este medio. Y pues muchas gracias por la atención, Daniela, la felicito y quiero decirle pues que está haciendo un excelente trabajo. Entonces puede activar su micrófono ahí para la despedida.
Gracias, Tania, que tengan una bonita tarde y también a los que están aquí en esta reunión, que tengan una bonita tarde. Bien, gracias, Daniela.